Bueno, bienvenidos a todos. Recuerdan ustedes que la última clase que estuvimos viendo de Guidón habíamos visto casi medio capítulo del capítulo 6, donde dejamos interrogantes muy importantes que hoy tendríamos que tratar de responder un poco más. Interrogantes que tenían que ver con el hecho de cómo Guidón de alguna forma se atreve a cuestionar al creador acerca de las cosas que están pasando. Recuerden, hola Mario. Recuerden que él está hablando, Guidón habla también, y se queja cómo el Dios de Israel permite las cosas que estarían pasando. Uno puede trasladar esas quejas a nuestros días también, o a los días de la Shoah, salvando naturalmente las distancias. Pero Guidón se queja y vemos justamente la grandeza del Tanaj, la grandeza de nuestra religión, en donde Dios permite un diálogo. Inclusive, como dice el Talmud, un hombre no puede ser juzgado en época de dolor, en su momento de dolor. Ein Adam Mirpas Beshat Zaro, como se dice en hebreo. No hay una persona que pueda ser juzgada en el momento de dolor. Eh, Vamos a compartir acá pantalla otra vez, siempre usando la aplicación. ¿Pueden ver, no, la aplicación? ¿Sí? ¿Se ve? A ver, Sí, Ah, está muy claro, bien. sí. Perfecto. Bueno, vamos a bajar esto, lo habíamos visto ya. Lo habíamos visto. Mm, sí. Y dice, bueno, lo último que vimos es eh, acá, un minutito. Eh, Bajé accedió. Esto lo vimos, el Eterno fue fuerte y valeroso, esto lo habíamos visto. Acá el 14, y Guido le respondió, ah, Señor mío, ¿acaso el Eterno es con nosotros? ¿Por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿acaso no nos sacó el Eterno de Egipto? Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los midianitas. La queja de Guidón como golpeado, al igual que las tribus que lo rodeaban y las cuales él representaba. Vamos a ver acá entonces las respuestas que Dios da a Guidón y vamos a ver cómo hay cambios dramáticos importantes en la personalidad de Guidón. Y vamos a ver justamente a qué otra figura bíblica importante, de alguna manera, Guidón se va a aparecer y esto va a ser lo que lo lleva a elegir a él, porque hasta ahora nosotros no hemos visto en este capítulo ningún elemento que nos diga por qué él ha sido elegido como juez. Es un Ujú. agricultor, trabaja la tierra también, tiene ganado, está sometido por los midianitas, viene de una familia, pero la familia no tiene ningún abolengo, no tiene ningún pasado en particular, no hay nada en él que aparentemente lo distinga. Y sin embargo, él ha sido elegido para salvar aparte, naturalmente, del pueblo de Israel, a las tribus que están afectadas básicamente por esta cuestión. Y vamos a ver acá, el 14, y dice... Y se dirigió el Eterno a él, a Gidón, y le dijo, ve con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de la mano de los midianitas. ¿Acaso no te he enviado? Vamos a ver qué es lo que está diciendo acá, porque tengamos en cuenta que en el texto que estamos viendo, tal como habíamos comentado la vez pasada, a Gidón se le aparece una figura que es de un hombre. Después aparece en el mismo texto la idea de que esa figura, ese hombre es un profeta, pero también aparece la idea de que ese hombre puede ser un ángel. Entonces, ¿qué es lo que vio Guidón? ¿Vio un hombre? ¿Vio un profeta? ¿Vio un ángel? ¿Qué vio? Lo que haya visto es con quien él ha dialogado y obviamente le ha dado una representatividad divina, porque si no, no hubiera hecho las preguntas que realmente hizo. Y dice así. Ve con esta fuerza tuya. Radak, Rav David Kingi, explica el hecho que Dios se le manifieste. Eso hizo que lo envuelva a Guidón el Espíritu Divino. Ahora explicamos esto. Y le brinde una fuerza especial tal como le ocurrió al rey Shaul más adelante, cuando se junta con los discípulos de los profetas y alcanza un grado de inspiración divina, y allí dice que se transformó en otro hombre. Es decir, hay acá en esta presentación a Guidón una transformación. Guidón se transforma, va a ser otro hombre, no va a ser un profeta, no va a ser un ángel, no va a ser Moisés,
pero tiene lo que se llama inspiración divina, tiene un espíritu divino. Él siente que algo ha entrado en él y que está destinado a hacer algo, y que el algo va a cambiar y el algo va a ser por su propio pueblo. Los comentaristas disienten, no todos piensan lo mismo. Eso es lo rico de estos textos, tener comentaristas que piensan cosas diferentes. Rashi, tradicional comentarista francés, dice en cambio, sostiene que se refiere a que continúe en ese camino, defendiendo y buscando la manera de amparar y justificar al pueblo de Israel. O sea, que continúe protestando. Rashi mismo le está diciendo, está bien lo que decís, protestá. Y está bien que protestaste, es correcto. Y salvarás a Israel de la mano de los midianitas, es lo que le dice, repito, el hombre, el ángel o el profeta. ¿Acaso no te he enviado? Esta expresión ya la había utilizado anteriormente con Yoshua y con Barak. Yoshua, obviamente el que conquistó parte de la tierra de Israel, Barak, el anterior capitán de Débora, y viene a darle fuerza y ánimo a Guidón para que se embarque en aquella tarea. Por otro lado, también denota que no se trata de una decisión que debe tomar Guidón, sino que es una orden divina y por lo tanto será coronado por el éxito. Es decir, acá lo que estamos viendo es que evidentemente Guidón ha sido elegido para esto, entonces no hay quizá mucho lo que discutir, porque es una elección. Le impuso Dios la elección a Guidón y Guidón no tuvo más remedio que aceptarla, por más que antes protestara. Sigamos acá. Dice así. Entonces le respondió, ah, Señor, fíjense, empiezan a ver los cambios. ¿Cómo he de salvar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Menashe, de la tribu Menashe, y yo el menor en la casa de mi padre. Acá ya vemos que Gidón deja de protestar y empieza a decir, ah, Señor, Dios. O sea que ya empieza a darle a la figura que se encontraba frente a él, a prestarle más atención. Ya no lo ve como un hombre común, lo ve como Señor, puede ser un profeta, puede ser un ángel, pero ya ve algo distinto. Y las preguntas que tenía y las dudas que tenía comienzan de alguna manera a esfumarse y hace preguntas más concretas como dando a entender, bueno, muy bien, sí, acepto la misión, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿Qué hago yo? Tengo una pala, tengo un rastrillo, un grupo de gente que me sigue. ¿Cómo hago yo para salvar a Israel? Y encima lo ratifica y dice, he aquí mi familia. Es la más pobre de Menashe, o sea, Menashe tenía 6 familias, la tribu, y él dice, yo pertenezco al clan más pobre de la tribu de Menashe. ¿Quién soy yo? Y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, fíjense cómo va decantando. Además de que yo no soy nada, además que mi familia es pequeña, además que yo soy de esta tribu, además que soy el menor de la casa de mi padre. Esto, ¿a qué nos hace recordar de alguna manera? Nos hace recordar, por lo A menos, David, a quién, sí, sí, por favor. a David, que ¿Por qué, era David? ¿Por qué, David? porque era solamente un pastor insignificante hasta cuando se enfrentó a Goliat, que lo Generalmente, reconocieron. sí, generalmente las figuras bíblicas A son Moshe. a Moshe, totalmente a Moshe. Generalmente las figuras bíblicas aparecen como poco significativas en principio. Son figuras sencillas, humildes del pueblo, no pertenecen a grandes familias. Hay excepciones, naturalmente. Pero a Moshe, porque nos hace recordar a Moshe cuando en el desierto Dios se le presenta la zarza ardiente y le tiene que dar Dios a Moshe 5 argumentos diferentes para que Moshe vaya a liberar a los hebreos de Egipto. Moshe no quería. No puedo, soy tartamudo, en nombre de quién voy a ir y en nombre de quién voy a hablar y qué pruebas voy a llevar yo. Hay toda cuando comienza toda la primera parte de la parashá, ¿sí? De Shmot, en el libro de Éxodo, Moshe trae estas argumentaciones. Entonces acá, de alguna manera, salvando la distancia, porque Gidón no es Moshe, trae también alguna argumentación. Yo soy sencillo, vengo de una familia pobre, humilde. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a hacer algo tan grande para Israel? Acá vemos entonces una similitud muy directa en la forma en que Guidón, por un lado, acepta al Creador, pero por otro lado, niega cumplir o que tenga capacidades para esa misión. Pero por otro lado, también lo que vemos es la humildad. Guidón, que podía haberse sentido, bueno, soy elegido, qué grande, qué importante, Dios me eligió, reconocí, se me presentó en formato de profeta, de ángel, así que yo soy de aquí más un rey o un juez o lo que fuere. No, no, él no pierde la humildad de un campesino.
Él sigue siendo esa misma sencilla persona. Recuerden ustedes que Moshe, ¿qué era? No era un campesino, pero era un pastor. También otra tarea sencilla. No venían de alguna manera de pasados esplendorosos, por más que Moshe haya sido criado en el palacio del faraón, ¿sí? Y el Eterno le dijo, ya Señor Eterno, vamos como subiendo de categoría en la presentación de Dios ante Gidón, y el Eterno le dijo, el Eterno obviamente a través del profeta o del ángel, porque yo seré contigo y herirás a los midianitas como un solo hombre. Vamos a ver, porque no se entiende muy bien este versículo. Sí se entiende quizás yo seré contigo, yo te voy a acompañar, como acompañé a Débora, como acompañé a los anteriores y herirás a los midianitas, se entiende. Pero ¿qué es como un solo hombre? ¿Qué significa como un solo hombre si tiene que herir o tiene que luchar contra un pueblo? Vamos a ver acá, fíjense que encontramos un poco alguna respuesta, un poco más amplia, y dice lo que decíamos antes, tal como Dios le respondió a Moshe en Éxodo, ¿quién soy yo para ir al faraón a liberar a los hijos de Israel de Egipto? Y le contestó Dios, porque yo estaré contigo, las mismas palabras. Guidón preguntó, ¿cómo he de salvar a Israel? También Moshe preguntaba lo mismo. Y de hecho Dios le tuvo que presentar a Moshe pruebas concretas. Vamos a ver que a Guidón también. Dios le responde que podrá hacerlo porque estará junto a él. Y no se tratará solamente de una salvación natural, sino que también la providencia divina actuará. O sea, no es solamente una batalla entre hombres, sino también Dios va a estar, la providencia divina, va a estar entre ellos y serán salvados con una mínima cantidad de soldados. Después vamos a ver que Gidón no lleva un ejército grande para luchar contra los midianitas, que eran una cantidad bastante importante en general. ¿Sí? Y herirás a los midianitas como un solo hombre. Gidón había cuestionado que su familia era la menos numerosa de la tribu, la más pequeña. ¿Qué le responde Dios? Que no precisará de un ejército para salvar a Israel de manos de los midianitas, sino que siendo un solo hombre, alcanza de alguna manera. A eso significa un solo hombre. Él, con un grupo de gente aunado, va a poder con los midianitas porque Dios está con él. Sigue. Si hay preguntas, por favor, o comentarios, no duden, ¿eh? Y le respondió. Si he hallado gracia ante ti, le está diciendo Guidón a Dios, te ruego que me des una señal de que tú eres el que ha hablado conmigo. Todavía Guidón mantiene como cierta duda o cierta reticencia, porque vuelvo a insistir, no sabe si es un ángel, si es un profeta, no sabe quién es, quién está delante de él. Obviamente sabe que hay algo que es relevante, que es importante, porque él sintió ese espíritu divino, pero todavía no termina de estar convencido y pide una señal, tal como Moisés también pide una señal. Ustedes recordarán el texto bíblico, cuando Moisés pide señales a Dios de que él puede o que Dios lo va a acompañar a Egipto. ¿Qué señales le da Dios? Dos señales fundamentales. Una, le dice, ¿qué tenés en tu mano? Un bastón, ¿no es cierto? Ujú, El sí, bastón, y el bastón lo tira al piso, y le dice, tíralo al piso. ¿Y qué pasa con el bastón? se El vuelve bastón, serpiente. una serpiente. Y cuando Moisés lo agarra, el bastón se transforma de vuelta en bastón. Eso no es algo natural, eso es algo milagroso, no es un truco mágico, ¿sí? Es algo milagroso. También la segunda prueba le dice, pon tu mano dentro del cuerpo. Pone la mano dentro del cuerpo, la mano sale leprosa. Le vuelve a decir, pon tu mano de vuelta al cuerpo, la mano sale sana. Evidentemente la lepra no se cura de un instante para el otro. Estamos en presencia de una revelación importante, las pruebas que Moshe necesitaba para ir delante del faraón. Gidón está pidiendo más o menos lo mismo. Pide pruebas de ese acompañamiento. No sabemos si por falta de fe, o por humildad, o por sencillez, pero él pide pruebas. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí justamente. Y le respondió, bueno, esto lo hemos visto. Abarbanel sostiene que al ser que Guidón piensa al principio que él está hablando con él, era un profeta, que era un profeta. O sea, primero pensó que era un profeta tanto para la opinión que sostiene que todo esto está sucediendo en una visión que está teniendo Guidón. Recuerden que el capítulo pasado dijimos que pareciera ser que Guidón también imaginó esto o soñó esto, o también para la opinión que dice que esto pasó en la realidad. Entonces, él quiere saber si eso que le dijo a aquel hombre, profeta, ángel, como lo quieran llamar, es por parte de Dios
o es lo que piensa ese individuo en forma personal? Por eso es que pide una prueba. Todavía Guidón no está convencido 100% de quién está delante de él, de quién le envió delante de él. El versículo 18 dice así, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas, para que no haya confusión. ¿Qué está diciendo aquí? Guidón es el que está hablando. Ahora empieza a estar un poco más convencido. ¿Y qué va a buscar? Una ofrenda. Va a ofrendarle algo al Creador o va a traer algo para este ángel. Y aquí vamos a ver que se parece a Abraham, cuando se le presentaron los tres ángeles después de que se había hecho el Brit Milá y estaba curándose y se le presentan los tres ángeles, ¿sí? Entonces, en forma humana. Entonces, acá Guidón hace lo mismo que hizo Abraham. Va a buscar una ofrenda para dársela delante de ti, delante de este hombre todavía. ¿Y qué le respondió este hombre ángel, este hombre profeta? Yo esperaré hasta que vuelvas. Retórica la respuesta, pero veremos qué significado tiene. Al ver Guidón, acá estamos, ¿sí? Al ver Guidón que no se trataba de un simple mortal, de un hombre, como pensó al principio, primero le ofrece agasajarlo, es decir, bueno, vení, come algo, Ahnasat Orhim, como se dice en hebreo, y luego que le dé una señal, tal como sucedió con Abraham, cuando en su visión vio a los tres ángeles, lo dijimos recién. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. El ángel respondió, esperaré hasta que vuelvas. Con esto le demostraría que no se trataba de un sueño común y silvestre, porque el sueño, ¿qué pasa? Se esfuma, aparece, desaparece, se despierta, sino que es una realidad, un mensaje divino. O sea, por eso él dice, yo te voy a esperar, si no, no había necesidad para que él caiga a tierra. Guidón, despertate, esto no es un sueño, estoy yo, un enviado de Dios, delante tuyo. Y vino Guidón y aderezó un cabrito, armó un cabrito, le hizo shejitá, mató al cabrito, y matzot de una efá de arena. Después vamos a decir por qué dice matzot, se acerca a Pesaj ahora, ¿no? De una efá. Efá es una medida de harina. Y puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó a él debajo del árbol. Pregunto, pregunto, quizá ustedes sepan la respuesta, quizá me la quieran dar, quizá no la sepan. ¿Qué importancia tiene si aderezó un cabrito, si llevó matzot, si puso un poquito de harina y todo eso lo puso en una canasta y armó una sopa en una olla y se lo llevó a él, al ángel, debajo del árbol, el cual estaba Guidón ya trabajando o descansando en ese momento? Acá justamente vamos a ver un poquito y entender por qué estas cuestiones materiales que se nos presentan, ¿sí? Y dice así, y vino Guidón y aderezó un cabrito, esto lo dijimos, vamos a seguir adelante. Hay quienes opinan, acá estamos, hay quienes opinan que la intención de Guidón fue traer al cabrito como una ofrenda a Dios, así como Malvin, por ejemplo, el comentarista Malvin. Otros, sin embargo, explican que la intención de Guidón fue ofrecerle una comida importante a ese individuo que había hablado con él, tal como lo había hecho Abraham con los ángeles que se le presentaron. Esta explicación también concuerda con aquellos que sostienen que todo esto está sucediendo en la realidad, perdón, en la visión que está teniendo Guidón. O sea, todavía hay distintas interpretaciones acerca de este acercamiento. Ahora, fíjense, hablaba de Matzot, y acá tenemos, al decir Matzot, los sabios deducen que estábamos en la época de Pesaj. Es por Ujú, eso que ofrece Matzot, no ofreció pan. ujú, Esto también concuerda con lo dicho por Guidón. ¿Y dónde, en el versículo 13, ¿sí? Con anterioridad, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿acaso no nos sacó el Eterno de Egipto? O sea, vemos una segunda referencia a ujú, Egipto. Por lo tanto, los sabios deducen que esto era en época de Pesaj. Esto está pasando en época de Pesaj por las dos expresiones que tiene Guidón. Una invocando los milagros de lo que sería más adelante la Haggadá de Pesaj, mucho más adelante, pero relatados en la Biblia hebrea. Y el otro, la matzá, porque podía haber dicho tranquilamente pan, y sin embargo dijo matzá. Y eso entonces ujú, no es una casualidad. ¿Sí? Una efa de harina son 25 kilos. El motivo por el cual prepara una cantidad tan grande no es porque le iba a dar toda esa cantidad,
sino que antiguamente cuando se ponía a moler los granos de trigo se obtenía mejor calidad de harina si se ponía una mayor cantidad. Es por eso que Guidón muele una gran cantidad de granos, o sea, busca calidad, no busca salir del paso, para de esa forma conseguir la mejor calidad de harina y dar una ofrenda digna a ese individuo. Vemos que se esfuerza mucho, no solo en la calidad de lo que ofrece, sino también en la manera en que lo presenta. Hay quienes cuestionan de dónde sacó, un minutito acá, a ver si puedo correr esto, lo voy a pasar acá arriba. Hay quienes cuestionan de dónde sacó tanta cantidad de trigo si no dijo que había hambruna. Antes mismo la situación pintaba que había hambruna. Acorde a lo que opinan que todo esto ocurre en una visión, no hay contradicción. Los que opinan que sucede en la realidad, tal vez en las montañas, había donde esconder los granos de trigo, tal como nos dijo que estaba haciendo Guidón antes. Es decir, Ujú. ¿cómo, Leonora? ¿Aló? Al- Sí, No, 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 estaba haciendo referencia, pero no lo dije, en cuanto a la ofrenda, como si fuera la ofrenda de Pesach. correcto. Es Mm, casi parecido como una ofrenda de pesas, de alguna manera, que le está trayendo casi una ofrenda que podía ser considerada como una ofrenda de pesas, aunque no son los elementos típicos, pero están ahí estos elementos, ¿sí? Y ahora vamos a explicar algunas cosas más. Y se lo llevó a él debajo de un árbol, esto dijimos acá, y dicen, esto lo vimos, perdón, el 20. Y el ángel, cuando dice debajo del árbol, que era el árbol en el cual estaba Gidón. Recordemos también que acá, en este versículo que acabamos de explicar, justamente lo que se nos está diciendo es que si bien había hambruna, aparentemente cada agricultor trataba de guardar una parte de la molienda o una parte de lo que cosechaba para que no se lo roben los midianitas. Por eso la vez pasada habíamos hablado de que trabajaban dentro de cuevas o cerca de cuevas o estaban en medio de pastizales, de manera de disimular lo que producían para que los midianitas, que eran como langostas, no se llevaran todo lo demás. Y el ángel de Dios, ahora ya tenemos ratificado, no es un hombre, no es un profeta, es un ángel. Ha tomado una forma de hombre como toman los ángeles en general. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y las machot y ponlo sobre la peña, sobre la piedra, y vierte el caldo, y así lo hizo. ¿Para qué? ¿Qué es todo esto? Veamos, porque ujú. antes dijimos que Guidón, ¿qué es lo que dijo? Quiero una prueba. Ahora vamos a ver si esta es la prueba que Guidón está esperando. Es similar a lo que le dirá más adelante el enviado a Manoah. Bueno, Manoah ya, si Dios quiere, lo veremos mucho más adelante, ¿sí? El motivo por el cual le dice que lo ponga sobre la peña y que vierta el caldo es para poder obrar ante él un milagro y para que no sospeche que aquel individuo había escondido debajo de esa piedra un fuego ya encendido, le ordena que vierta el caldo para que apague cualquier fuego que pudiera estar allí. Y además, al estar mojada la ofrenda, sería más difícil consumirse con un fuego común, tal como sucedió con el profeta Eliau en el monte de Carmel. Bueno, ya eso es el libro de Reyes, enfrentando a Eliau a los paganos, eso ya es otra historia. Pero vemos entonces que acá le está pidiendo, le está diciendo, bueno, acá vas a ver que vamos a obrar un pequeño milagro, chiquito, para que vos entiendas que me ha enviado Dios, a mí que soy un ángel, y por lo tanto te hago esta muestra. Y extendió el ángel del Eterno el bastón que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y las matzot, y subió luego de la peña, el cual consumió la carne y la matzot, y el ángel del Eterno desapareció de ante sus ojos. Nosotros próximamente, el sábado que viene, vamos a estar leyendo en la Biblia hebrea, en la Torá, el libro de Baikra. El libro de Baikra, los primeros capítulos, están dedicados a los sacrificios. Y vamos a ver acá que justamente uno de los sacrificios tenía esta forma en la cual obviamente puede, o era la forma en la cual el creador se llevaba la ofrenda. Y acá vuelvo a repetir algo que creo que dije la vez pasada, o quizá lo comenté en otro seguro a otras personas, pero creo que es válido repetirlo. Especialmente para aquella época, se puede aplicar para nuestros días también, pero en estos días nos comunicamos con el Creador a través de la plegaria, pero en aquella época, más que la plegaria, eran los sacrificios. Entonces, la gran pregunta que uno tiene que hacerse, ¿para qué Dios necesita sopa, caldo, un corderito, matzá, si Dios no tiene forma?
no tiene límites, Dios no come, Dios no bebe. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido? El sentido que no es para Dios. El sentido es que lo que Dios quiere con el sacrificio que el hombre haga es saber cuán dispuesto está a hacerlo, cuán buena voluntad realmente tiene. Todos ustedes recuerdan seguramente la historia de Caín y Abel. Los dos trajeron sacrificios, pero Caín dijo, bueno, agarro cualquier cosa, pongo, llevo, traigo, no pasa nada. Y Abel se esforzó y fue el sacrificio de él más aceptado. De la misma manera la plegaria. La plegaria, cuando más elevada es, cuando más espiritualmente dicha es, más alcance realmente tiene. Cuando es dicha en forma desganada, cuando es dicha en forma aburrida, entonces ya menos alcance tiene. De la misma manera, entonces vemos acá el sacrificio cumplía esta misión. Además, el sacrificio tenía otro objetivo, saber si el hombre era lo suficientemente, ¿cómo podríamos llegar a decir? Suficientemente generoso como para entregar y dar cosas y evidentemente resignar parte de su capital. Eran gente humilde, sencilla, eran pobres, sin embargo tenían que traer de lo que no tenían y ofrecerlo al Creador. Implicaba un renunciamiento, implicaba que debía de vencer un poco al instinto del mal que dice, para que no entregues nada, deja, ya está, si Dios quiere va a estar todo bien, no te das ningún tipo de problema. No, hay que traer, hay que mostrar, hay que sacrificar algo de la materialidad para llegar a la espiritualidad. Es el mensaje un poco que nos quiere dar este versículo y las ofrendas en general. Y viendo esto, vamos a entender un poquito más. Eh, dice así. Y el ángel del Eterno desapareció ante sus ojos. Para aquellos que opinan que todo esto no ocurrió en la realidad, sino en una visión que tuvo Guidón, no hay ningún problema en que el individuo, ya sea un profeta o un ángel, haya desaparecido de su vista. Aquellos otros comentaristas que sostienen que esto ocurre en la realidad y no es una visión, explican que mientras Guidón estaba fascinado y atónito ante aquella señal de algo que baja del cielo, que toma el corbán, el sacrificio, en ese momento aquel individuo se escabulló sutilmente, el ángel, de modo que cuando Guidón volvió a la vista para buscarlo, ya no estaba allí. Es decir, ahí nos va explicando, nos va dando básicamente esta cuestión y por qué se produce este fenómeno de alguna manera también. Y viendo Guidón que se trataba del ángel, ahora está convencido, del ángel del Eterno, dijo, ay de mí, Señor eterno. Antes era Señor y eterno separado. Ahora dice Señor eterno. Acá hay una elevación espiritual mayor en Guidón. Hay un encuentro mayor de él con su propia esencia. Ya vemos que no se trata de un hombre escéptico que le cuestiona o le pregunta a Dios por qué esos milagros de antes no se repiten ahora. Ahora hay un sometimiento al Creador después de que éste se le presentó a través del ángel y tomó el sacrificio que él trajo. Ay de mi Señor, pues he visto al ángel del Eterno cara a cara. ¿Qué nos recuerda esto también? Si tienen buena A memoria. ¿Qué nos Moisés recuerda? también, a Moisés Moisés. también. Moisés Ujú. también, claro. ¿Qué pasa con Moisés cuando estaba frente a la zarza ardiente, cuando se encontró en el desierto frente a la zarza ardiente? Vio ahí que había un fuego que quemaba un árbol, pero el árbol no se quemaba. Se acercó para ver qué es lo que había y ahí empezó a decir, no, ahí hay algo raro, hay algo distinto. Se descalzó o le pidió a Dios que se descalce porque el suelo era un suelo sagrado y por lo tanto se acercó descalzo. Pero después al ver que estaba ardiendo y no se quemaba, se asustó de alguna manera y temió de alguna forma ver a Dios cara a cara. Pero, ¿qué vemos nosotros? Vemos que Moisés sí fue el único hombre que aparentemente pudo ver a Dios cara a cara, aunque Dios no tiene un rostro, pero pudo de alguna manera imaginar el rostro de Dios. Y esto fue en el monte Sinai, con la entrega de la Torá, especialmente en la segunda de las tablas de la ley, cuando después de que vuelve a subir, después de que fueron rotas las primeras, entonces ahí nos dice claramente, lo hemos leído hace poco tiempo atrás, en una o dos parashiot atrás de la Torá, nos dice claramente que vio a Dios cara a cara. Y ahí ya no se asustó. Moshe ya tenía otro perfil, tenía otro volumen, ya era una persona completamente diferente. Pero acá, Guidón todavía se asustó porque vio a Dios cara a cara. Insisto, esto no es que lo vio cara a cara, vio al ángel de Dios. Y dice así, ¿sí? Y viendo Guidón que se estaba el ángel de Dios, lo dijimos, etcétera.
Gidón pensó que se trataba de un hombre común al principio. Luego pensó que era un profeta. Fíjense cómo van escalando los versículos. El 11:13 era un hombre común. Luego pensó que era un profeta, de los versículos 14 a 19. Y por último, ahora como estamos viendo, piensa que es un ángel divino. Versículo 20 a 23. Gidón fue elevando su visión también. Abarbanel sostiene que la expresión ay de mí denota un profundo pesar, pues en la antigüedad les era claro que aquel que veía a un ángel moriría. Y así también pensó Jacob, Bereshit 32:30, no vamos a buscar ahora la fuente, pero evidentemente la revelación divina a través de algún formato generaba temor en las personas. O sea que Gidón no fue distinto en este caso que Jacob. Ya vemos entonces que en Gidón se reúnen condiciones de Moisés, condiciones de Abraham y condiciones de Jacob. ¿Cómo no iba a ser elegido teniendo semejante, de alguna manera, identidad? Y el Eterno le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. ¿Sí? Y acá lo vemos claramente. Según la opinión de Abarbanel, este milagro vino solamente para demostrarle a Guidón que el que estaba hablando con él era un enviado divino y no un individuo común y corriente. La mayoría de los comentaristas sostienen que fue ese mismo enviado el que le transmite estas palabras de aliento en nombre de Dios para que se reconforte y no tema. Sí, no sé si hay pregunta o un comentario. Bien, seguimos entonces. Y edificó, no nos falta mucho, pero tenemos todavía casi 6 minutos, y edificó allí Gidón un altar al Eterno. No había antes un altar, había una piedra, pero acá edifica un altar. Poner un altar a Dios significa, de alguna manera, no solo acercarse a Él, sino que posesionarse de tierra. Lo hemos visto con Abraham también cuando vino de Ur Kasdim y se acercó a la tierra de Canaán en ese entonces, luego llamada Israel. Cada lugar que Abraham iba, hacía altares y esos altares después iban a ser diversos lugares importantes dentro de la historia bíblica. Y edificó allí Gidón un altar al Eterno y lo llamó el Eterno Shalom. Vamos a ver ahora qué significa esto. El cual está hasta hoy en día en Ofra de los Abiesri. Ofra de los Abiesri, ya lo hemos nombrado, es la localidad, el lugar donde estaba Gidón trabajando. Está nombrando la localidad Ofra, que existe hoy en día como una nueva localidad de un asentamiento judío. Abiesri era una de las antiguas familias de Menashe. Y donde dice hasta el día de hoy es una expresión bíblica muy común que no hace referencia hasta el día de hoy, 25 de marzo del 2025, sino que hasta el día de hoy, cuando nos dice así, también el libro de Yoshua aparece lo mismo, hasta el día de hoy significa hasta el día en que se escribió el libro, hasta el día en que el libro de jueces fue escrito por Samuel, uno de los últimos jueces, quizá el último, el más importante de todos, ¿sí? Juez y profeta también Samuel. Entonces vemos, ahora tenemos que ver qué pasa con el tema de la palabra shalom. ¿Qué significa shalom acá? ¿Qué está despidiendo, saludando? Shalom. ¿Qué significa esto? Veamos así, y dice allí, y lo llamó el eterno shalom. Los comentaristas discrepan acerca de quién le puso ese nombre al altar. Hay quienes sostienen que fue Dios el que llamó al altar Shalom, y hay quienes opinan que fue Gidón el que llamó al altar así, Eterno Shalom, queriendo decir que de Dios proviene la paz, tal como él le había dicho en el versículo anterior, la paz sea contigo, no temas, no morirás. De hecho, justamente, ¿sí? Nosotros en las plegarias que se rezan 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la nochecita, ahí decimos, Ose Shalom Bimbromá, Fuyase Shalom Malaín, Balcol Israel. El que hace la paz sobre nosotros va a hacer la paz sobre nosotros y sobre todo el pueblo de Israel. Y es por eso que también los sabios del Talmud piensan que la palabra Shalom no es solamente un saludo, sino es también una referencia al nombre de Dios. Así como conocemos el nombre de Dios con las letras que Yud, Ei, Baf, Ei en hebreo. En castellano es mucho más difícil de decirlas porque no las sabemos exactamente cuáles son. Se lo traduce muy mal como Jehová. Jehová no es el nombre de Dios. Esa Ujú, vocalización no es adecuada. Esa, ujú, esa vocalización no es la vocalización de la Biblia hebrea. Es una traducción que se ha hecho para acercarse de alguna manera a la Biblia hebrea. Y por eso hay mucha gente que son los llamados testigos de Jehová,
¿sí? Que se consideran como descendientes de los verdaderos hebreos, pero no es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios, no lo sabemos. Tenemos las letras en hebreo, la letra Ujú. Yud, la letra Hei, la letra Vav, la letra Hei, pero no tenemos la vocalización. Sí sabemos que Yud, Ei, Vav, Ei, de alguna forma, es una forma de conjugación, y Dios ya se lo había dicho a Moshe, es una forma de conjugación de soy el que soy, yo soy algo. No puedo decirte exactamente qué soy, soy una presencia. En este caso no temas, no morirás. Por eso Shalom, por eso le idea de Shalom, estoy en paz contigo. Pero insisto, hay otros nombres. No solo Shalom, también Boreolam, Dios, el creador del mundo, el creador, decimos en español también, mi Señor, Adonai, en hebreo, ¿sí? Sí, tenemos varias formas de llamar al creador, no lo podemos llamar por su nombre, podemos citar adjetivaciones de alguna manera. Elohim, decimos mucho en hebreo Elohim, que significa jueces, en verdad, por la función de Dios de ser jueces. También Elohim significa dioses, pero no es este el contexto, ¿sí? En el cual se dice. Y después dice, el cual está hasta el día de hoy en Ofra. Bueno, esto lo habíamos visto, la aldea de Gidón. ¿Y por qué en Ofra de Abiseri? Acá es importante, esto lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir fuertes? ¿Cómo? Hasakim. Elohim también quiere decir Hasakim. Sí, Elohim también es fuerte. Elohim es jueces, Elohim es fuerte, Elohim para la idolatría significaría dioses, así como Él es Dios, Elohim sería el plural, pero como en Sí, hebreo sí. Dios no puede tener plural, porque no hay dioses, entonces tengo que decir Dios. De hecho, la palabra Dios es una palabra que deberíamos nosotros como hebreos dejar de usarla, porque la palabra Dios, que está castellanizada, viene de la Bedeu. palabra Deus, Deus. Y la palabra Ujú. Deus o Y Dei, viene de Zeus. exactamente, viene de Zeus, que era el dios más importante de los griegos. Por lo tanto, al decir Dios, estamos casi haciendo una invocación a Zeus inicialmente. Es decir, Ujú. por eso lo ideal es no decir Dios, sino decir Elohim, creador del mundo.